Buenos días, qué gusto encontrarnos en un amanecer más para así juntos reavivarnos con la palabra del Señor. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos también su like. Y siguiendo con nuestra semana en donde estamos hablando acerca de la creación, la pregunta de hoy: ¿por qué algunos consideran la Biblia como un mito? No se lo pierda ingresando aquí en el primer comentario. Ahora le invito para que iniciemos en oración. Mi Señor, gracias por las bendiciones que nos das, por la vida, por tu cuidado. Estoy junto a mis amigos, iniciamos este estudio, Padre. Queremos escuchar a tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo número 21. Desde aquí los 4 últimos capítulos del segundo libro de Samuel son un apéndice de este libro. No encontramos hechos que se encuentren cronológicamente establecidos. Desde el verso 1. Hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los Gabaonitas. Podemos recordar ahí en Josué capítulo 9, cuando después de haber destruido a las ciudades de Jericó y de Jai, los Gabaonitas engañan a los israelitas y así estos hacen un pacto con ellos de no destruirlos. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había intentado matarlos, llevado de su celo por los hijos de Israel y de Judá. Preguntó pues David a los Gabaonitas: ¿qué puedo hacer por vosotros? ¿O qué satisfacción debo daros para que bendigáis la heredad de Jehová? Los Gabaonitas le dijeron: no tenemos nosotros queja por cuestiones de plata o de oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera nadie en Israel. Lo que vosotros digáis, eso haré, respondió David. Entonces dijeron ellos al rey: de aquel hombre que nos diezmó e intentó exterminarnos, para que no quedara nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que se nos entreguen 7 hombres de sus descendientes, y los ahorcaremos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Yo os lo entregaré, respondió el rey. Dice sobre esto el comentario: el hambre que existía era una de las señales de que Israel estaba siendo infiel al pacto, de acuerdo a la advertencia dada en Deuteronomio capítulo 11, versos 13 al 17. Dios no toma livianamente el incumplimiento de las promesas. No hay otro registro de este incidente. El genocidio que intenta Saúl puede estar relacionado con su lucha final contra los filisteos, tal vez abrigando la sospecha de que los Gabaonitas podrían querer aliarse con ellos. El hambre debió haber ocurrido a principios del reinado de David, en medio de los reajustes por el cambio de dinastía. Así el rey accede a entregar a estos 7 hombres. Verso 7. El rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento que David y Jonatán, hijo de Saúl, se habían hecho en nombre de Jehová. Luego menciona cuáles fueron estos 7 hombres que se entregaron. Dice el verso 9: y los entregó en manos de los Gabaonitas, quienes los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Cayeron aquellos 7 al mismo tiempo. Fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de luto y la tendió para recostarse sobre el peñasco.
Allí estuvo desde el principio de la siega hasta que cayó sobre ellos la lluvia del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se lanzara sobre ellos de día, ni a las fieras del campo por la noche. Cuando le dijeron a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, fue él a recoger los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-san, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. E hizo David que se llevaran de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y así se les dio sepultura, incluyendo a los dos hijos de Rispa, que era quien estaba ahí sin levantarse ante sus muertos. Dice también el comentario, la falta de respeto hacia los cadáveres, incluyendo su abandono al aire libre, es un insulto a Dios, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23, pues Dios es el creador de nuestro cuerpo. Verso 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba cansado. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Esta lanza pesaba 3,6 kilogramos, y desde ahí David ya no salió al combate. Verso 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai el Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat el Geteo, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en sus manos y otros 12 en los pies, 24 en total. También él descendía de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. También los siervos de David fueron hombres valientes y lograron matar a estos gigantes, aún a este que tenía este fallo genético con 24 dedos en total. Este apéndice indicándonos también la valentía de David junto a sus hombres. Así, nosotros hoy debemos actuar correctamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Hubo hambre porque Saúl no obedeció, no fue fiel al pacto que se había hecho con los gabaonitas. Seamos fieles a nuestros pactos, seamos fieles a Dios. Oh Padre, gracias por tu palabra, porque nos llamas la atención y porque tenemos la oportunidad de hacer las cosas correctamente. Bendice a mis amigos, bendice este día, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí en el primer comentario ingrese a la pregunta de hoy.